Andrés Izarra es un periodista venezolano con una historia y una trayectoria única, casi que ni Gabo hubiera podido construir esa historia tan especial de lo que ha sido su trayectoria en los últimos 15 años. Periodista, fue ministro de Chávez, fue ministro de Maduro, está casado con la hija de uno de los grandes opositores de Maduro que estuvo encarcelado, y tiene mucho que decir, porque estuvo metido en el corazón de lo que fue el gobierno de Chávez especialmente, pero también el de Maduro, y conocen esas historias, y por eso lo tenemos hoy acá, porque parte de lo que hacemos en Dossier Venezuela es explicarle a la gente, a los colombianos, cómo funciona cómo es la naturaleza de esa organización criminal, digámoslo, porque es así, que hoy gobierna a Venezuela. Pero tú, que estuviste y los conociste ambos, ¿cómo es esa diferencia? ¿Qué hay hoy que no había antes? No, bueno, fíjate. Primero, gracias por la oportunidad, Pacho, la verdad. No, porque yo creo que, sobre todo por una audiencia internacional, sobre todo en Colombia, todavía no se entiende muy bien lo que es Chávez, lo que es Maduro, lo que es chavismo, lo que es madurismo, por qué el proyecto de Maduro no es el proyecto de Chávez, aunque hereda, digamos, de Chávez el capital político y la presidencia de la República, ¿no? Primero hay que decir que son dos proyectos totalmente distintos. El proyecto de Chávez era un proyecto social, popular, que perseguía el socialismo, ¿no? O aspiraba al socialismo. El proyecto de Nicolás Maduro es un proyecto neoliberal, de derecha, represivo, autocrático, y sus objetivos y su composición política son totalmente distintas, yo diría hasta adverso, ¿no? Hay gente que dice que el madurismo es la tradición del chavismo. Sí, podemos ser que en todo caso no es la primera vez en la historia donde el sucesor hace lo contrario de su padre político, ¿no? Yo trabajé, como tú bien dices, con Nicolás muchísimos años también, porque Nicolás fue canciller muchos años y yo era ministro de Comunicaciones y trabajamos muy juntos, pues muy pegados durante muchos años. No tiene nada que ver. Luego con Nicolás como presidente sí, Chávez era el decisor y en Chávez se concentraba el poder, tú lo sabes, y Chávez decidía qué pasaba, qué no pasaba. Yo, como era ministro de Comunicación, sabes, hablaba con Chávez desde que se despertaba, ¿no? Porque si eran las 10 de la mañana y él me llamaba él a mí, en vez de yo al revés, mi día empezaba mal. Entonces yo procuraba, tú sabes, llamarlo desde temprano, y era la persona que tomaba las decisiones y sobre él se concentraba el poder. Con Nicolás ese poder se diluye, se comparte. El gobierno de ser un gobierno claramente estructurado en torno a una figura, en torno al líder, en torno al presidente, pasa a ser como un gobierno como de áreas o de sectores o de influencia en las cuales los distintos capos del chavismo o que venían del chavismo se apoderan de espacios de poder. Pero Y cada uno... déjame antes porque eso va a ser el fondo de la entrevista, pero tú dices que es un proyecto de derecha, pero Cuba está enquistada ahí brutalmente con Maduro. Rusia está enquistado. No es más una dictadura de Claro. izquierda, lo que es Maduro hoy en día, porque pues uno no entiende un proyecto de derecha en el que Cuba es el gran abrazador de Maduro y de lo que hoy pasa. Bueno, pero es que yo creo que, es decir, ¿qué tiene de Cuba de izquierda? ¿Qué tiene Nicaragua de izquierda? Si a eso vamos. Nicaragua se llama un gobierno de izquierda. ¿Y qué es eso? Pues una dictadura que expulsa a sus ciudadanos, les quita la nacionalidad. O sea, hemos visto las barbaridades que hacen. Nicolás no está muy lejos de eso. Y Cuba tampoco. Vimos todo lo que ocurrió con el movimiento San Isidro, con los movimientos populares del 11 de julio, la represión, la cantidad de presos que lleva Cuba ya por esa sublevación popular. Es decir, no... Son dictaduras cleptocráticas, son dictaduras que solo le funcionan a un grupito. Sin duda, sin Bueno, duda. bueno, entonces,
Y déjame, te hago una pregunta porque tú estuviste ahí y es la gran pregunta. ¿Por qué Chávez escoge a Maduro de sucesor? ¿Cómo fue ese proceso? Y yo sé que es una especulación de cierta manera, pero tú estuviste ahí. ¿Qué crees que pasó ahí? Yo estuve ahí, yo te voy a decir lo que yo pienso. Y yo hablé con el presidente Chávez antes de irse. Él me dijo claramente, tranquilo que de esta salimos, volvemos. Yo creo que Chávez no pensaba morirse, pues. Yo sé que nadie piensa morirse, pero digamos, no estaba en su planificación que él fuera a alejarse del poder ese 9 de diciembre y más nunca volver, o volver a Venezuela a finalizar sus días allí. Yo creo que su proyecto era volver y asumir la presidencia de la República una vez que superara su operación. Eso no ocurrió y bueno, Nicolás quedó, que era el vicepresidente para ese momento, queda, digamos, hereda inmediatamente, como Chávez lo dijo, la candidatura para ser presidente o candidato del PSUV. Una elección que hoy día muchas personas cuestionan si realmente Nicolás Maduro ganó, porque el margen de voto estuvo en el 1%, quizás menos de eso. Es decir, todavía hay quien se pregunta si efectivamente Nicolás Maduro ganó esa elección. Veníamos de ganar con el presidente Chávez contra el mismo candidato, Enrique Capriles, por más de 10%, como tú sabes, en el 2012. Pero te hago una pregunta para aterrizar eso. Dicen, y hay mucha, dicen que quienes finalmente movieron eso eran los cubanos, que de todas maneras tenían mucha presencia con Chávez. Pues Chávez murió allá finalmente, y hay gente que dice que no murió, sino que lo murieron, digamos así. Tú no sé qué opinas, pero que finalmente fueron los cubanos que eran muy cercanos a Maduro los que acaban moviendo eso para que Maduro quede. Porque tú tienes alguna manera de dilucidar si eso fue... No tengo. Bueno, gente que estuvo ahí, que fue a La Habana y que dice que sí, sin duda, Fidel, ¿no? Fidel, claro, Fidel actuaba por las recomendaciones digamos, del deep state cubano, ¿no? Es decir, del establishment, sí, del establishment cubano, ¿no? Es decir, que, claro, yo creo que el presidente Chávez también, tú sabes, qué opciones tenía, no tenía muchas opciones tampoco en quien Chávez tuvo un gran error que no cultivó un sucesor desde el principio, ¿no? Sino que siempre más bien trató él de ser la figura principal, la figura descollante y de ninguna manera dividir el poder. Él era muy celoso con el poder y con quién ejercía el poder y con su liderazgo. Bueno, tú lo sabes, no tengo que yo contarte de eso, ¿no? Pero sí, sin duda los cubanos influyeron, los cubanos influyeron en la decisión de hacerse el tratamiento, en todo lo que en ese periodo ocurrió, que bueno, también es conocido por la historia. Ahora, ¿qué es lo que le llevó a escoger a Nicolás Maduro? Yo creo que eso nunca sabremos por ciencia cierta, ¿no? Será una de esas incógnitas de la historia. No creo que nadie tenga la solución definitiva. Yo soy de los que piensa que él no pensaba que se iba a morir y sobre ese principio tomó una decisión. Bueno, y la última preguntita así de tu historia, para después entrar en lo que de verdad queremos, que es cómo funciona hoy el poder en Venezuela, que pasa de esa centralización en Chávez, que tomaba decisiones, a ese poder colectivo que hay hoy. Yo sé lo difícil que son las relaciones de familia. No tienes que... lo complicado que es eso en la política. A ti te ha tocado de otra manera. Tú eres casado con la esposa de Antonio Ledesma. Antonio Ledesma estuvo preso, con la hija, perdón, de Antonio Ledesma. Antonio Ledesma estuvo preso, le tocó exiliarse. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese manejo en el tema familiar, siendo de una persona tan claramente admiradora de Chávez, etcétera, pero una persona que tiene independencia? ¿Cómo es cómo se sientan a desayunar o a almorzar? Bueno, no solo eso, acuérdate que Isabel, mi esposa, trabajaba en un programa súper recalcitrante de oposición, Globovisión. Yo de hecho ahí fue que la conocí, porque me estaba entrevistando, ¿no? Isabel es hijastra, o sea, Isabel es hija de Mitzi, de la segunda esposa de Antonio Ledesma. Isabel tiene su papá también, ¿no? Es decir,
Bueno, nosotros tenemos una relación, siempre hemos tenido una relación de mucho respeto, ¿no? Es decir, cada quien tiene sus posiciones y yo sé que, digamos, levanta mucho el morbo, me he dado cuenta de eso, ¿no? En el público, que una familia en la polarización que vive Venezuela tenga, digamos, personas públicas que representan ambos polos. Pero es que esa es la realidad de Venezuela. Todo el mundo en Venezuela tiene un tío, un hermano, un sobrino que es escuálido o es chavista. Esa es la realidad del país. Es decir, y nosotros no estamos exentos de eso. Ahora, nosotros, por lo menos en mi caso, afortunadamente podemos llevar nuestras diferencias políticas de forma civilizada, ¿no? Sin que nadie tenga que ofenderse, ni insultarse, y bueno, y Antonio está en su lucha y en sus principios y ha hecho cosas con las cuales yo no he estado de acuerdo, ni compartimos ideológicamente, pero bueno, eso no nos impide, mis hijos son sus nietos. Sí, y eso es una razón de mucho peso, ¿no? Para adicionalmente al civismo que podemos tener, a tener una relación cordial, que la tenemos mucho. Además, tenemos una relación muy, muy cordial. No vivimos, digamos, ellos viven en Madrid, yo vivo en Berlín, no nos vemos con frecuencia, digamos, cotidiana, pero vienen a ver a los nietos y están siempre en contacto. Entonces, digamos, tenemos una relación donde lo familiar, como te digo, sobre todo el interés de los nietos predomina, ¿no? Bueno, y ahora sí vamos al fondo de esto, pero me parece importante que puedas explicar toda esa historia, porque a veces hay tanta especulación y tanta cosa, me ha pasado a mí, pero bueno, tú hablas del cambio, un hombre que tomaba decisiones a un gobierno colectivo, a un gobierno donde Maduro es solo un elemento. Y dentro de yo digo, un gobierno difuso. Sí. Pasamos de una concentración de las decisiones a un gobierno difuso donde no se sabe bien dónde están las decisiones, o las decisiones son difusas, pues. Uno no sabe muy bien cómo se maneja el poder, ¿no? Pero hay personajes que están ahí. Uno de ellos es Tarek El Aissami, quien acaba de caer en desgracia. ¿Por qué no nos cuentas quién es Tarek? ¿Cómo fue su relación con Chávez en el momento? ¿Qué tienes tú claro que pasó ahí? ¿Qué poder tiene? Porque es un hombre que tenía mucha relación con los iraníes, con Hezbollah, y de pronto desaparece. Y quizás tú nos puedas ilustrar sobre la historia y el presente y de pronto el futuro de Tarek. Bueno, Tarek El Aissami, durante el presidente Chávez, sobre los últimos años, fue ministro de Interior y Justicia. Eso le permitió, bueno, como tú sabes, una relación privilegiada con el presidente por el acceso que él tenía a fuentes de inteligencia y a los cuerpos de seguridad del Estado. Ahora, es con Nicolás Maduro donde el plan de Tarek El Aissami realmente se despliega y se desarrolla, y donde él adquiere una relevancia política y un poder inusitado. Déjame te hago una pregunta. Él no tenía ese poder a pesar de ser ministro con Chávez. No, nunca. Nadie tenía semejante poder con Chávez, o sea, no, eso era imposible. Y sobre todo el poder económico que luego vimos, son 25.000 millones de dólares que están desaparecidos. O sea, la gente dice que eso, pero hay que verle la cara a 25.000 millones de dólares y como tú bien lo dices, o sea, Tarek El Aissami es una persona con mucha capacidad política. No vayas a pensar que Tarek El Aissami es un delincuente, es una cosa, no. Tarek El Aissami es un político, es una persona con capacidad política, con capacidad económica, como lo tiene demostrado con relaciones internacionales. No solamente Hezbollah, se relaciona con los rusos a través de Igor Sechin, se relaciona con Irán. Tarek El Aissami le entregó todas las refinerías venezolanas a Irán. Yo no sé si ustedes saben eso, pero el personal venezolano tiene acceso restringido en la refinería, la refinería Cardón, que es la refinería más grande de nuestro continente, está en manos de los iraníes. Es decir, es una persona con mucha capacidad política. Pero, ¿qué pasa? Tarek El Aissami siempre ha querido ser presidente, o sea, ha sido una persona de mucha ambición de poder, y ir a la presidencia era uno de sus objetivos.
Pero los gringos lo meten en todas las listas posibles, habidas y por haber, de terrorismo, narcotráfico, todas las listas que hay, él está en todas las listas. Y le eliminan, pues, digamos, esa posibilidad de ser presidente, a tal punto que Nicolás se ve obligado a sacarlo de la vicepresidencia de la República, pero lo premian y lo mandan para PDVSA. Y además es vicepresidente económico. Y crean una supuesta comisión de reestructuración de PDVSA, luego que un general que pusieron ahí, Manuel Quevedo, termina siendo un desastre administrativo. Ponen a Tarek en esa comisión y que de reestructuración. Y comienza, digamos, una acumulación de poder donde, bueno, Tarek tiene gente en varios gobiernos regionales, el gobierno de Mérida, en fin, otros gobiernos, el de Guárico, tiene ministros que están asociados a su grupo, tiene grupos económicos, como tú sabes, maneja la caja chica o el flujo de dinero de PDVSA. Crean una vez que entran las sanciones estadounidenses, crean una dependencia de criptomonedas, para a través de las criptomonedas poder hacer transacciones de pago, que lo cual resultó un foco de corrupción gigantesco, porque se lavaba, bueno, esas cantidades que estamos viendo ahorita enormes de dinero. Entonces, es decir, hay varias tesis. ¿Por qué cae Tarek El Aissami? Primero hay que entender, como tú bien dijiste, este es un gobierno que opera tipo mafia, pues. Tipo mafioso, con capos y jefes, y cada quien con sus cuotas y sus áreas de influencia, y cada grupo tiene sus grupos de inteligencia, sus capacidades económicas, sus policías, tú sabes, cada quien está como que armado con los recursos que le permiten ejercer poder. Entonces hay una tesis que dice que el enfrentamiento vino por un tema de plata. Tarek El Aissami no repartió el botín. Yo dudo eso. Yo creo que esto es un tema de poder. Yo creo que Tarek El Aissami había acumulado tal nivel de poder que representaba no solamente una amenaza para los otros grupos, sino para el próspero presidente de la República. Es un poder cuyos tentáculos se extendían hasta las Fuerzas Armadas, como te digo, cuerpos de inteligencia, relaciones internacionales. Hay gente que dice que eso también obedece a un plan internacional. Pero puede ser, ¿por qué, ¿no? ¿Por qué como que desapareció? ¿Tú cuál crees que sea el futuro de él? ¿No han ido detrás de Feraz, El Aissami? ¿No han ido detrás como de 2 o 3 críticos claves de él? ¿Qué está pasando? De hecho, yo sé que es difícil uno entender cómo se mueven esos tentáculos, porque ya no hay due diligence, no hay respeto a la ley. Pero ¿qué crees que va a pasar con él y cómo va a terminar esto? Bueno, pero ¿cómo pones tú preso a Tarek El Aissami? Si sabe todos los pecadillos de la pareja presidencial y de los distintos grupos. Es difícil, decir, es un paso que puede comprometer mucho políticamente. No sabemos cuál va a ser, como tú sabes, no sabemos cuál es el destino, dónde está. Se sabía que estaba custodiado en Fuerte Tiuna. Lo han trasladado a otro lugar. El Fuerte Tiuna es, como tú sabes, el fuerte que custodia la ciudad de Caracas. Pero ahora su destino, como tú bien dices, es una incógnita para la opinión pública. Pero eso también te dice, si esto fuera en realidad, como dice el gobierno de Maduro, una guerra contra la corrupción, Tarek El Aissami debería estar preso, que es el jefe de todos los que están presos. Todos los que están presos han sido detenidos. Que continúan las detenciones son gente ligada a su grupo, son gente que vienen con él desde la universidad, o gente con la cual él tiene vínculos políticos. Entonces, ¿por qué no está preso Tarek El Aissami? Insisto, porque aquí no hay ninguna guerra contra la corrupción. Aquí lo que hay es una batalla por poder entre los distintos grupos que conforman el madurismo, sobre todo de cara a posicionarse para una elección en el 2024. Maduro tiene además el gran logro. El chavismo siempre ha tenido un piso electoral de alrededor del 23% del registro electoral. Unos 4.2 millones de votos inamovibles. Eso era la gente que, no matter what, iba a votar por Chávez o por quien Chávez dijera. O sea, el polo más radical, así como la oposición venezolana tiene un polo más o menos en torno a ese mismo número, un poco menos, pero que van a votar en contra del gobierno sin importar lo que sea.
Maduro ha logrado dividir ese piso del chavismo, y ese piso del chavismo está hoy partido en dos, entre los que son chavistas maduristas, para decirlo así, que apoyan a Maduro, apoyan al gobierno, y los chavistas no maduristas. Pero en la base hay una gran discusión, en la base chavista hay una gran discusión sobre el futuro del chavismo, sobre el futuro del PSUV, bajo la figura de Nicolás Maduro, que, bueno, imagínate, no solamente Venezuela tiene más de 10 años de creciendo económicamente. Tenemos ayer la ACNUR actualizó sus datos de refugiados de venezolanos y son 7,2 millones. Ustedes tienen como 3 o 4 ya en Colombia. Es un problema para ustedes y para toda la región. Sí, para no nombrar las cantidades de calamidades, lo trágico que ha sido el gobierno de Nicolás Maduro para el pueblo de Venezuela. Pero bueno, entonces Tarek purga como las hacen en Cuba. Ya veremos qué pasa con él, como pasó con el vicepresidente. ¿Te acuerdas del vicepresidente cubano que lo pasaron a trabajar? Era vicepresidente y ahora es director de un colegio. Sí. ¿Cómo era que se llamaba? Yo me acuerdo que vino a la... Carlos Laje. Laje. Carlos Laje no está de médico pediatra, pero también el canciller. Pero sí, no, este no es el caso. Es que tú no puedes hacer eso. ¿Cómo tú haces eso cuando tienes, o sea, te insisto, Tarek El Aissami es una persona que tiene poder, tiene dinero, tiene capacidad política, tiene contactos, tiene relaciones, todavía tiene capacidad de reacción. No hemos visto esto. Tiene 20.000 millones de dólares. O sea, capacidad de reacción tiene. Bueno, vamos al siguiente elemento de esto, que son los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, que dicen que fueron los que estuvieron detrás de esta purga de Tarek. ¿Qué representan ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué poder tienen? ¿Qué papel jugaron acá? ¿Y para dónde van? Igual, el objetivo de Jorge siempre ha sido ser presidente de la República. Ellos son hijos, tú sabes, de un líder de la izquierda venezolana, de la Liga Socialista, que murió en tortura bajo los gobiernos de la Cuarta República, y es un mártir de la izquierda y de las luchas sociales venezolanas, Jorge Rodríguez padre. Y bueno, Jorge siempre, digamos, ha tenido esa ambición, ¿no?, de ser presidente de la República. Han sido los dos grandes operadores políticos de Nicolás Maduro para diversas tareas, sobre todo en ese ámbito político. De él se ha acumulado un poder tremendo, no solamente en la vicepresidencia, sino también es ministra de Finanzas, y de ahí viene el enfrentamiento con Tarek El Aissami, ¿no? Y son las personas, Jorge es la persona que lleva el diálogo, la mesa de diálogo en México y la relación con los americanos. Ellos son los interlocutores con los gringos, lo cual es aquí también un factor importante, porque recuerda que a raíz de las acciones, hoy día la Chevron es la principal o la única empresa con la que realmente Venezuela puede comerciar. Entonces el interés de Venezuela es que la Chevron compre más petróleo e invierta para sacar más petróleo en los campos que tiene asignados. Pero la Chevron le dice: ¿cómo yo puedo invertir en Venezuela ni comprar más en Venezuela cuando el ministro está buscado por todas las listas de los gringos? Yo no puedo hacer más nada en Venezuela, ¿no? Entonces por ahí también viene una presión. ¿Quién sabe qué otra cosa más? Hay rumores que dicen, de información de inteligencia, que el gobierno estadounidense compartió a través de los hermanos Rodríguez con el presidente de la República y le mostraron una realidad donde tenía que actuar en contra de Tarek El Aissami. Entonces, este es un grupo igual que viene en ascenso y se ha posicionado como interlocutor de factores internacionales que están de alguna forma trabajando por una normalización, digamos, de la política en Venezuela, ¿no? Donde hacer política en Venezuela no te cueste la vida, no te metan preso un hermano, un tío. A mí me quitaron la casa, a mí me quitaron mi casa. Ahí vive la amante del jefe de la inteligencia militar, el otro pilar de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro tenía dos pilares en su gobierno: Tarek El Aissami para la cooperación económica y la industria petrolera, y Hernández Dala, que es el jefe de la DIGESIM, es el cuerpo de inteligencia militar en Venezuela. En todos los cuarteles hay 3 tipos vestidos de negro, tú sabes, y al militar que no dice Chávez vive, la patria sigue, lo llevan a interrogar. Y bueno, están señalados. O sea, no solamente Nicolás Maduro tiene el récord de ser el primer presidente latinoamericano sobre quien cursa una investigación en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad.
Esos crímenes los ejecuta la DGCIN, el gran cuerpo represor de Nicolás Maduro, y esta persona es el otro pilar de ese gobierno mafioso. Pero los Rodríguez no son ningunos santos, también asesinan, también amenazan, también roban. ¿Cómo es esa relación? Delcy y Jorge, ¿qué relación tienen con la corrupción, con todo lo que pasa en Venezuela? Bueno, ellos nunca han estado, digamos, en cargos de seguridad, ¿no? Eso no quiere decir que no tengan influencia. Es decir, claro, él sí es vicepresidente de la República, pero bueno, digamos, son miembros de un gobierno que hace eso, claro, o sea, no, y están dentro de la cadena de mando de los crímenes que se señalan a Venezuela por lesa humanidad. Ahora, el rol de Delcy y de Jorge no es un rol represivo, es un rol fundamentalmente político y de gestión de gobierno. Y en el rol político es donde Jorge está posicionándose, como te digo, para eventualmente ser candidato del PSUV, sobre todo en la medida en que la candidatura de Nicolás Maduro se hace cada vez más inviable entre las bases del PSUV. Bueno, hablemos de Diosdado, otro de esa cleptocracia que está cercana a Maduro, que estuvo con Chávez, que sigue vigente. ¿Qué representa Diosdado? ¿Qué hace Diosdado? ¿Y qué puede pasar con Diosdado? Bueno, el gran nivel de influencia de Diosdado era sobre los militares, ¿no? Diosdado es un militar del 4 de febrero, de mucha lealtad al presidente Chávez. Y digamos su principal capacidad de influencia venía a raíz de su promoción, ¿no? Su promoción y su rol en el 4 de febrero a través de esta promoción que varios de esos miembros destacados de esa promoción militar estuvieron en el golpe del 4 de febrero, en la rebelión militar. Diosdado, hacia su poder, digamos, su influencia ha disminuido mucho bajo el madurismo. Maduro le ha dado con todo, ha tratado, lo ha disminuido en todo, en su poder, en su influencia, en su capacidad. Tiene un buen control sobre el partido, eso no hay duda. Él tiene control, pues, trabaja mucho. Él es muy trabajador y muy disciplinado y tiene platica. O sea, no, bueno, todos. Es la política, todo, claro, no los niveles de Tarek El Aissami, no, pero bueno. Su hermano controla el Instituto de Impuestos, el CENIAT, ¿no? Entonces son aduanas, puertos, sí, claro, es una gente que también maneja poder. Pero Diosdado ha recibido, y bueno, para muchos ha sido una incógnita, pues cómo Diosdado se ha mantenido apoyando al madurismo, prácticamente el primer madurista, es él cuando Nicolás ha arremetido con todo contra él, ¿no? Por disminuirlo, producirlo. Él ahora está aliado con los Rodríguez. Es decir, fíjate que la operación de captura de los miembros de la banda del Aissami no la hace la DGCIN, que es el cuerpo represivo que controla a Nicolás Maduro, que trabaja directamente con Nicolás Maduro, sino lo hace el SEBIN, cuyo director, González López, es una persona de Diosdado. Entonces ahí y te dice la alianza que hay entre los hermanos Rodríguez y Diosdado para sacar a otros miembros que competía con ellos por los espacios de poder, por poder y posicionarse ellos en esos espacios. Fíjate que la CBG, el presidente de la CBG, la Corporación Venezolana de Guayana, donde están las empresas básicas de Venezuela, el hierro, el aluminio, etcétera, era una persona de Tarek El Aissami. Lo ponen preso, está preso Pedro Maldonado. ¿Y quién lo reemplazan? Una persona del grupo de Diosdado y una persona del grupo de los Rodríguez, ¿no? Entonces un poco eso es lo que está pasando. Sí, se desplazan del poder, pero cada quien entonces se reubica su ficha en esos espacios que van quedando vacíos. Bueno, el otro elemento de esta, digamos, esta mesa es Padrino, que pues todo el mundo dice que su cercanía con los rusos, que los rusos lo protegen muchísimo porque tiene un interlocutor con la fuerza pública, con los militares, pero toda su generación de militares ya se fue. Ya, ¿qué tan influyente, qué representa Padrino y qué tan influyente todavía es en los militares y qué papel juega? No tiene, o sea, él es una figura institucional dentro de los militares, pero no es una persona. Es decir, a Maduro, a Padrino, una contienda electoral
se lo comen vivo, no aguanta. Yo creo que él está ahí más que todo por sus negocios y sus cosas, pero, y sí, bueno, maneja un grupo de poder, pero no es una figura determinante, pues, y sobre todo con las ambiciones y las capacidades que tienen otros dos grupos que hemos hablado. Bueno, y ahí viene una pregunta sobre el tema de las fuerzas militares. Cilia Flores, la esposa del presidente, ¿qué tanto poder tiene sobre las fuerzas militares? Ella tiene poder a través de la DGCIN, pero sobre todo ella controla el poder judicial. Ella es la gran juez, abogado, fiscal. Ella es la persona que controla todo lo que ocurre en el poder judicial en Venezuela. Andrés, ¿te quedan amigos en el chavismo? En el chavismo sí, en el madurismo no. En el chavismo muchos amigos, claro. No, muchos amigos, sobre todo en el chavismo. Tú sabes que el chavismo es como, bueno, es un movimiento, es muy diverso. Primero es un chavismo muy diverso y luego es muy popular. Y uno dejó muchos amigos en el chavismo, ¿no? O sea, sobre todo a nivel popular, en tantos años que uno estuvo ahí con el presidente Chávez, en las comunidades, en las instituciones, en diversos lugares. Entonces a uno le llega información de todos lados. Entre los militares, el otro día unos muchachos me mandaron mensajes por ahí, decir, claro, nadie puede decir que habla conmigo, porque imagínate, va preso de inmediato, ¿no? Son sujetos de investigación, pero mantengo muy buenos amigos, ¿no? Yo tengo 8 años en el exilio. Como te digo, nos quitaron los bienes. El único bien que teníamos nosotros en Venezuela nos los quitó Nicolás Maduro. La fiscalía se niega a conocer el caso. Estamos, tú sabes, desprotegidos o desasistidos en ese sentido, pero bueno, nuestros hijos han crecido en este país. Los hijos míos hablan alemán entre ellos, imagínate. Yo jamás pensé que eso me iba a pasar a mí en la vida, pero bueno. Das ist wunderbar, es fantástico. Oye, Andrés, vamos un segundito a la oposición. Mucha gente de la oposición tiene unos lazos ahí, los llaman alacranes por un lado, lo que sea, pero tiene una relación muy cercana con Maduro. Vimos en el día de hoy, el día de ayer, al representante frente a Estados Unidos pedir que se rebajen las sanciones. Tuvo que salir todo el mundo, obviamente él era del gobernador del Zulia, etcétera. ¿Quiénes son los que más relación tienen con el madurismo en la oposición? ¿Quiénes son los que están jugando, digamos, a un doble juego? ¿Quiénes son los más cercanos a Jorge Rodríguez? Tú que conoces ese mundo, ¿por qué no le cuentas, sobre todo aquí en Colombia, que es difícil discernir quiénes son los que están haciendo oposición y quiénes menos y quiénes están en otro cuento? Sí, bueno, Maduro se construyó una oposición a la medida, claro, con la capacidad económica que tienen, como ves, es decir, y compró ciertos liderazgos que venían de la oposición para crear estos partidos ficticios. No es nada, digamos, original, lo hacen todos los gobiernos de ese calibre o de esa calaña como el de Nicolás Maduro. Entonces hay efectivamente ciertos elementos de la oposición que no obedecen a un proyecto opositor genuino, sino que trabajan en consonancia o en connivencia con el gobierno. Pero eso no es lo grave de la oposición. Lo grave de la oposición primero son dos cosas. Primero, la oposición más radical que termina haciendo el juego a Maduro, que son los que se han beneficiado de los bienes que los Estados Unidos congeló o incautó y que pues, bueno, monómeros, tenemos monómeros que vamos a hablar, tenemos monómeros en Colombia, bueno, un gran caso de corrupción en el cual están involucrados la oposición radical, la gente de Voluntad Popular. Tú volteas hacia la oposición y eso es un desierto, hermano, porque esa gente está totalmente dividida y peleándose entre ellos. Están tratando ahora con una primaria que están organizando, viendo si de esa primaria, de ese proceso, sale un liderazgo único que puede de alguna forma unificar esa candidatura. Pero, como te digo, hay los opositores que trabajan en connivencia porque Maduro le paga y hay los que trabajan para Maduro porque sus posiciones son tan radicales, son tan polarizantes
Y su gestión, cuando tuvieron el poder que les dieron los gringos de los bienes, de los activos venezolanos, fue tan opaca que se espejean. Es una oposición y un gobierno que son, por cierto, los que están sentados en la mesa de México. Por eso la gente dice, ustedes no nos representan. Ese diálogo de élites en México entre dos grupos que se espejean no representan la diversidad del país. Y muchos vieron la iniciativa del presidente Petro, que dice, bueno, hagamos, o sea, como que de resetear ese espacio en México como una oportunidad para que ese diálogo se amplíe e intervengan otros factores de la realidad venezolana, de la diversidad venezolana, de su diversidad política, que permitan darle más viabilidad a esos diálogos. Hay un ministro, el ministro Miguel Rodríguez Torres, ministro de Justicia e Interior, y que acabó, digamos, preso y fue recientemente liberado. ¿Tú qué opinas de todo ese proceso, de esa persona? Bueno, Miguel Rodríguez Torres cometió el gran pecado de hacerle oposición a Nicolás Maduro. Por eso lo apresaron. Bueno, estuvo 5 años preso, fue torturado, su esposa fue torturada. Su caso cursa, uno de los casos que cursan entre la Corte Penal Internacional, 5 años donde no hubo ningún tipo de juicio, y gracias a la diligencia del presidente Zapatero, como él mismo lo reconoció cuando salió, del presidente Petro, no sé si los brasileños también habrán tenido que ver ahí, él logró salir a España, creo que sí, hasta sin pasaporte salió, ¿no? Y ha estado, según entiendo, pude conversar con él, básicamente en este tiempo, tiene como un poquito más de un mes que salió, recuperando su salud, porque está en una situación de salud a consecuencia de los maltratos que vivió en estos 5 años de prisión, bastante comprometedora, pues digamos difícil, y está atendiéndose los temas de salud. De lo que vaya a hacer Miguel Rodríguez Torres va a depender en gran medida la ofensiva del chavismo por recuperar el proyecto político del presidente Chávez. ¿Él lo representa? Él creo que puede ser una figura que aglutine los diversos factores del chavismo, sí. Porque, como te digo, ya él venía con un trabajo político de oposición y un trabajo de reconstrucción de una oposición política a Nicolás Maduro democrática, ¿no? Tratando como que componer desde el centro, un poco sí fue el trabajo de Miguel Rodríguez Torres, y por eso lo hicieron preso, ¿no? ¿Es posible un regreso de la democracia y las libertades a Venezuela? ¿De verdad tú crees que eso vaya a ser posible con toda esta fragmentación, el poder de las organizaciones criminales, todo eso? Un poco Maduro lo que hizo fue volver a Venezuela una Somalia donde yo te doy este pedazo, yo te doy este pedazo, controla este negocio. Destruyó totalmente el Estado y las instituciones. ¿Cómo ves a Venezuela en 5, en 10 años? Bueno, hay que hacerlo. O sea, hay que reconstruir el Estado de Derecho, hay que reconstruir la democracia. O sea, obviamente no con la mafia está en el poder. O sea, mientras Maduro esté en el poder, no hay viabilidad para Venezuela como país. Ni en la economía, ni en el desarrollo social, ni en nada. Ni en Venezuela con sus instituciones, no hay manera, eso no, porque hay gente que no, eso no es posible. La primera condición para que Venezuela regrese, digamos, a la normalidad, o a una ejecución, o a un comportamiento, a una dinámica política normal, como te digo, donde tú por ejercer tus opiniones y expresar tus posiciones políticas no tengas que ir preso, te pongan preso un hermano, o te torturen, es que la camarilla madurista salga del poder. Esa es la primera condición. Por eso es tan importante las elecciones del 2024. Ahí se va a decidir. Son unas elecciones claves para Venezuela, las de 2024. Antes no va a haber ninguna posibilidad de hacer nada más, sino que, bueno, todo el mundo ahorita lo que está haciendo los esfuerzos para alinearse a ese encuentro político. Espero que la oposición venezolana no cometa el error una vez más de abstenerse y pensar que con la abstención va a lograr algún cambio o alguna modificación. Ya esto está más que demostrado. Por el contrario, yo creo que el ejercicio del voto, aún en condiciones adversas o difíciles o con autoridades poco confiables,
el ejercicio del voto es lo que va a permitir crear una nueva situación para Venezuela, sobre todo en la medida en que ese voto sea masivo y que acuda a toda la gente a expresar, tú sabes, su voluntad política de cambio. Y quiero hacerte la última pregunta. Ya has contestado todo. ¿Qué opinas de Armando Benedetti? Armando Benedetti, wow, yo lo conocí en Telesur, un tipo muy jocoso, pero bueno, yo creo que un embajador debe ser un poco más prudente en sus declaraciones, ¿verdad? Creo que no le ha caído muy bien a todo el mundo. Pero como te digo, personalmente me pareció una persona muy agradable cuando lo conocí. No estoy en una posición como para evaluarlo políticamente, ¿no? Solamente que me han parecido que algunas declaraciones quizás no sean las más prudentes para un diplomático, menos un diplomático en una relación tan caliente y tan delicada y sensible como es la relación de Venezuela y Colombia. Los únicos que pueden darle estabilidad a Venezuela es el chavismo. El chavismo es una fuerza política, una fuerza social, sin la cual la reconstrucción o el replanteamiento de Venezuela no va a ser posible. Por eso es que Nicolás Maduro al chavismo lo tiene o exilado o preso. Y cualquier oposición chavista que se le presente, él inmediatamente la descabeza, la reprime. Porque él sabe que es el chavismo quien realmente le hace oposición. Pues Andrés, muchas gracias. Muchas gracias por todo este diálogo como tan franco, tan abierto. Nos van a detestar a todos, a ambos, a ti y a mí por decir, ¿y por qué no fue más duro? Pero a veces uno lo que tiene, a mí ese periodismo donde usted suele a ver cómo lo ahorca, nunca me ha gustado. Parece que la gente va a poder tomar sus decisiones frente a muchos temas, pero lo cierto es que dejas claro una cantidad de escenarios y una cantidad de temas que son importantes, sobre todo en Colombia, donde hay tanta desinformación sobre lo que pasa en Venezuela. Muchas gracias. Sí. Gracias a ti, Pacho, por la invitación y darme la oportunidad de hablar al pueblo colombiano. Estamos a la orden siempre que haga falta.